Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy me acompaña, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, hoy nos traes algunas recomendaciones para ahorrar combustible en esta época de subas en los precios. Y sí, a ver, estimo que ya a esta altura el auto un día lo movieron, Sí. pero al margen, bueno, ¿cómo cuidarlo? Al menos así se percibe en las calles. Muy bien, también se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, Meli, vas a hablar sobre los controles del Banco Central a la aplicación, ¿no? Este plan de financiamiento de las deudas con tarjeta de crédito. Así es, porque llegaron los resúmenes y empezaron algunos problemas. Muy bien, en instantes es un tema muy importante. Y más adelante también vamos a hablar de las líneas de financiamiento a tasa preferencial que están ofreciendo algunas entidades bancarias a las empresas en el contexto de la pandemia. Y en el último bloque vamos a conversar con el politólogo Luis Tonelli para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Quédate con nosotros, vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes estamos de regreso con todos estos temas. Financiero. Muy bien, arrancamos el programa de hoy con información para los usuarios de tarjetas de crédito, porque días atrás el Banco Central se comprometió a controlar la aplicación del plan de financiamiento que la entidad monetaria había establecido en abril para justamente financiar los resúmenes vencidos durante ese mes, ¿no, Meli? Claro, era para los saldos impagos de tarjetas al día 30 de abril y los clientes podían optar por esta refinanciación que, como contamos acá, tenía 3 meses de gracia y 9 cuotas iguales y consecutivas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en lo que va de agosto empezaron a llegar los resúmenes y algunos usuarios empezaron a notar disparidades, ¿no? Vamos por partes. Primero, la tasa es 43% TNA, está limitada por el Banco Central. Esto no significa que el costo financiero no pueda variar entre una entidad y otra. En general, por el relevamiento que yo misma hice, están todos más o menos parecidos, pero puede haber alguna diferencia por ese lado. Por otro lado, puede haber diferencias en lo que tiene que ver con el cobro del IVA. Cualquier cuota de cualquier crédito, y este es un crédito, tiene cobro de IVA y por ahí no había estado del todo claro en las comunicaciones desde el principio cuánto iba a ser finalmente la cuota. Y por último, es importante que, y lo habíamos dicho acá, si bien había 3 meses de gracia, esos 3 meses de gracia devengaban interés compensatorio que ahora se empieza a pagar en las 9 cuotas fijas que se van a estar pagando. Entonces, por ahí había gente que había entendido como que esos 3 meses eran totalmente gratuitos. Bueno, esto no es así. Recordemos que el Banco Central lo que había establecido era que por cada 1.000 pesos de saldo inicial adeudado se iban a pagar 147 pesos. Esto continúa siendo así y el Banco Central lo que hizo fue instruir a la Superintendencia de Entidades Financieras para que controle, como vos decías, a los bancos. También habilitó dentro de su página web un link para hacer los reclamos correspondientes, aunque dice que por ahora no tiene reclamos de clientes. Bueno, pero eso es importante entonces, aquellas personas que identifiquen alguna irregularidad o que tengan alguna duda con los cobros que le están apareciendo en la tarjeta de crédito, pueden entonces comunicarse, ¿no? Con la entidad monetaria, con el Banco Central, a través de este link que mencionó Meli en la página web de la institución. Bueno, Yami, la semana pasada se registró el primer aumento en el precio del combustible desde que asumió, ¿no?, Alberto Fernández. Así que tenés algunas recomendaciones para ahorrar, ¿no?, nafta en el uso del automóvil. Sí, habíamos hablado de las recomendaciones de si la nafta se vencía, de qué pasa con el auto tanto tiempo frenado. Bueno, ahora llega cómo cuidar el combustible. Y tenemos la clásica para arrancar, que ¿cuál es? Y la clásica es, a ver, me mataste. ¿Por qué? Aire acondicionado. Ah, Cuando bueno. te dicen... Bueno, ¿cómo es el aire acondicionado? No, y que si usas el aire acondicionado se gasta más combustible. Bueno, pero no vas a estar así Y bueno, no, yo con digo, frío yo adentro estoy... del auto o A ver, ¿qué factores o influyen transpirando la en gota gorda.
O con frío, ¿viste? Que como que... Bueno, ¿qué factores influyen en el consumo del combustible? Y la típica es que te digan, che, apagala. Bueno, cada uno. Estilo de conducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo acelerar y frenar que ir a una velocidad constante. Exacto, sí, esa la sé. Bien. Peso, ¿sí? A más kilos, ¿sí? Está más exigido el motor, eso implica más combustible. Tránsito, O más sea, hay que carga. comer menos. Vale. Tránsito, más cargado, más frenado. Bueno, esto más o menos se fue con esto de no salir. Condición del ambiente, sí influye la altitud, la presión, la temperatura, el viento, el estado del vehículo desde ya y la presión de los neumáticos, ¿sí? Eso es Porque importante más también. resistencia. Va. Todos esos son factores que influyen en el consumo del combustible. Bueno, y ahora se viene posiblemente un cambio en la composición del combustible. Bueno, a ver, y hablábamos la semana pasada de energía, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con una matriz energética, pero concretamente en mayo del año que viene está la ley de biocombustibles, ¿sí? Que vence. Y allí habrá que definir entonces cómo continúan o no su composición los combustibles. En la actualidad esto es 12% etanol en nafta, 10% biodiesel en gasoil. ¿Sí? Y allí, según la decisión que se tome, las diferentes implicancias en base a la ley, en lo que refiere a ambiente, a economía, a autos y a un montón de otras cuestiones. Muy bien, y hablando de combustible, hablando de automóviles, a partir de septiembre, ya a partir dentro de muy pocos días, justamente a partir de la actualización de la base imponible, aumentará, ¿no?, la cantidad de vehículos nuevos que van a tener que pagar impuestos internos. Así es, el impuesto a los autos de lujo que se instauró hace no tanto, bueno, ya no va a ser tan para los autos tan de lujo, van a empezar a pagar a partir de 2.100.000 pesos aproximadamente. Son autos de media gama, familiares, obviamente. Empiezan a estar contemplados en este impuesto autos que son justamente de media gama. Claro, no es el auto de entrada, por supuesto, no es el más económico, que están más cerca del 1.000.000 que de los 2.000.000, pero son autos familiares y de gama media. Por ejemplo, puede haber alguna versión de Citroën C4, el Peugeot 408, el Volkswagen Vento, algunas de las SUV, ¿no? Los vehículos más familiares, más grandes, también van a estar contemplados. O van a empezar a estar contemplados en cuanto haya algún ajuste mínimo en el precio, porque son vehículos que hoy están ahí orillando los 2 millones de pesos. La alícuota va a ser de 20% para los vehículos de entre 2 millones y 4.300.000 aproximadamente. Va a ser de 20%. Y para los vehículos sí de más alta gama, de más de 4.300.000 pesos, ahí la alícuota va a ser de 35%. Así que es un golpe más a un mercado automotor que viene muy deprimido este año, que estiman que van a cerrar el año con 270.000 unidades vendidas nada más. Pero bueno, al mismo tiempo, un año en el que el déficit fiscal va a alcanzar, se va a ubicar en un nivel entre los más elevados de la historia, por encima del 10% del PBI, no sorprende, ¿no?, que el gobierno busque toda oportunidad para recaudar impuestos y mejorar, ¿no?, un poco las alicaídas arcas del Estado. Cerramos entonces con esta información, este bloque. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través de Facebook, a través de Twitter, a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta, para transmitirnos cualquier inquietud. Las líneas de contacto las podés encontrar ahí en la pantalla y dirigirte a nosotros justamente con cualquier tipo de consulta. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso, vamos a estar dialogando sobre las nuevas líneas de crédito a tasa preferencial que están ofreciendo algunas entidades bancarias en el contexto de la cuarentena. Bueno, arrancamos este segundo bloque y como decía hace unos instantes vamos a hablar de las líneas a tasas preferenciales que están ofreciendo algunas entidades bancarias para las empresas en el contexto de la pandemia. Para ello vamos a hablar con Maximiliano Coll, que es subgerente de banca de individuos del Banco Ciudad. Maximiliano, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte.
Bueno, gracias por atendernos. Ustedes, Maximiliano, precisamente lanzaron recientemente una tasa de descuento de documentos, de cheques, que cumple con estas características, ¿no? Sí, salimos con una tasa del 15% anual para cheques, obviamente buscando potenciar el capital de trabajo de nuestros clientes y de los clientes que se sumen. Y esto viene también, la verdad que estamos con varias líneas para apoyar a todo el sector productivo, esta no es la única, esta es la de cheques, pero no todo el mundo tiene cheques, y tenemos otra línea también para comercios no esenciales que tiene tasa del 12%, que se tiene también un subsidio de la ciudad de Buenos Aires, y ahí lo que estamos haciendo es acompañar a todos los comercios que no están pudiendo abrir o están pudiendo abrir a medias con un capital de trabajo de hasta 500.000 pesos que les permita reconstituir o readecuar el negocio para poder reabrir, ¿no? Perfecto, pero bueno, volviendo a la línea de descuento de cheques, ¿qué tipo de cheques se pueden descontar, Maximiliano? Bueno, cheques de primera línea, cheques de pymes, o sea, siempre tiene que ser un cheque que esté relacionado con el desenvolvimiento de tu negocio, o sea, un cheque que vos recibiste a cambio de los productos que vendés, ¿no? O sea, siempre está vinculado a eso, pero bueno, puede ser cualquier tipo de cheque, puede venir, insisto, un cheque de un supermercado, un cheque de otra pyme, no hay limitación en ese sentido. Son cheques que para la tasa del 15% son cheques hasta 90 días, para plazos mayores también tenemos oferta con una tasa del 24% que también sigue siendo muy buena. En la práctica la mayoría de los cheques son cortos, así que te diría el 95% de los casos son cheques de menos de 90 días, o por lo menos en los clientes nuestros, así que están todos beneficiándose con esta tasa súper competitiva. ¿Y qué empresas pueden acceder a esta línea? Cualquier empresa que se acerque a una sucursal del Banco Ciudad, ya sea en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana o las sucursales que tenemos en el interior, pueden ser ya clientes nuestros o muchas que vienen y abren cuenta aprovechando estas ventajas. Así que en realidad está habilitado para toda empresa que se quiera acercar al banco. ¿Y las empresas tienen que certificar de alguna manera su condición de MIPYMES? Sí, las empresas tienen que ser MIPYMES. Eso es algo muy sencillo. Es un certificado que se hace de forma online. Hoy lo tienen casi todas las empresas, ya lo tenían, porque lo utilizaban por temas impositivos. También el certificado MIPYME que te da el Ministerio de la Producción de Nación, te da un montón de ventajas y acceso cuando sos una pyme, así que habitualmente todos los contadores que asesoran a una pyme ya hicieron el trámite, pero insisto, el trámite es muy sencillo, o sea, te permite acceder a mejores líneas de crédito, te permite acceder también a ventajas a la hora de hacer tu presentación impositiva. O sea, no soy experto en impuestos, pero sí tengo entendido que funciona de esa forma. Y insisto, o sea, la mayoría de las empresas, también personas físicas, ¿no?, pueden acceder a un certificado MIPYME. También tiene que quedar claro eso, no son solamente sociedades anónimas o SRLs, sino que hay mucha sociedad, mucha empresa unipersonal que está encabezada de un individuo que también puede acceder al certificado MIPYME. ¿Y esta línea tiene algún cupo? Bueno, a ver, por un tema por un tema de controles de riesgo, todas las líneas tienen cupo, pero acaba de empezar y se viene renovando, así que se queden tranquilos que pueden venir a pedirla, que todavía está súper disponible. Sí hay que venir rápido, ¿no?, porque todo en la Argentina es muy volátil y hay que aprovechar las oportunidades cuando apenas aparecen. Muy bien, Maximiliano, muchas gracias. Entonces, una línea de descuento de cheques a una tasa nominal anual del 15% disponible en esta institución bancaria. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el politólogo Luis Tonelli. Muy bien, arrancamos este último bloque ya con la presencia desde ya en forma remota del politólogo Luis Tonelli para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Pues gracias, Luis, por atendernos. Al contrario. Bueno, y Luis, justamente uno de los temas que ha llamado la atención en estos últimos días
en materia política fueron las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde sobre la posibilidad, ¿no?, de una interrupción del orden constitucional, un posible golpe de Estado en nuestro país. ¿Está desvariando el expresidente, Luis? Mirá, no soy un psicólogo, Agata soy un politólogo, ¿no es cierto? Yo creo que trató de llamar la atención y vaya si lo hizo, ¿no? Porque de alguna manera tocó el tema tabú, que es la posibilidad de un golpe de Estado militar, ¿no es cierto? Y vos fijate que el presidente Alberto Fernández, en su primer discurso, hizo alusión a ese consenso del 83, que todavía está vivo, y de que de alguna manera todos somos tributarios, ¿no es cierto? Ese nunca más a un golpe de Estado militar o cívico-militar. Yo creo que consenso en el que están inscriptos, no te digo en primera línea, pero en segunda línea, los mismos militares, ¿no? Digo, yo he tenido la suerte de dar clase en las instituciones educativas militares de la democracia y realmente no he escuchado argumentos golpistas, ni mucho menos. Inclusive he escuchado, sí, mea culpas muy fuertes. Entonces, digo, ¿qué pasa con Duhalde? Mirá, me parece que quiso, viste, pintar un mensaje como esos bombarderos de la Segunda Guerra Mundial que en sus bombas ponían, ¿no? Un mensaje que luego la misma bomba destruía, ¿no es cierto? Yo creo que si uno lo escucha, el ex senador a cargo de la presidencia, ¿no es cierto? Sí. Eduardo Duhalde, habla de una situación de caos potencial, posible, si es que el gobierno mantiene este curso, digamos, ambiguo, ¿no? A veces en el que Alberto Fernández es la carrocería que choca, pero el motor pareciera ser su vicepresidenta, ¿no? Iba por ahí. Después le agrega esta cuestión de, bueno, usted piensa que va a haber elecciones el año que viene, yo creo que no, y después dobla la apuesta por los militares y después recontradobla diciendo que estamos en una situación como 1976. Pero yo volvería, digamos, para no enviarles un chaleco de fuerza a Eduardo Duhalde, esta cuestión de una crisis muy profunda, y en eso tiene razón, digamos. Sí, eso te iba a decir, Luis, justamente Duhalde advertía, ¿no?, sobre una posible situación de anarquía producto de la grave crisis económica, social que estamos atravesando. Ahí sí coincidís con el diagnóstico. Mira, más que coincidir con el diagnóstico de la anarquía, coincido y creo que nadie puede, digamos, negarse a que estamos ante una de las crisis más importantes de la historia argentina. Cuando uno ve los números, es potencialmente mucho más grave que la del 2001, incluso porque ahora tenemos a estos dos nuevos actores de la política, que eran los piqueteros y las cacerolas. ¿Te acordás que en el 2001 el cántico era piquete, cacerola, la lucha es una sola? Que ahora se han dividido, digamos, uno para el lado del peronismo y otro para el lado del no peronismo, ¿no? Como lo vimos en este 17A, por el lado de las cacerolas. Digo, estamos en una sociedad dividida, con mayor pobreza, digamos, con más Estado inverso, ¿viste? Ese Estado que en vez de brindar bienes públicos, da males públicos, ¿viste? Lo vemos en la policía, copada a veces por el narcotráfico, o al contrario, la policía copando el narcotráfico haciendo un negocio de ellos, ¿no? O sea, vemos esa disolución. Ahora, que de ahí se siga a una anarquía, eso tiene que ver mucho, ¿viste?, con un fenómeno que te digo, en política es indecidible, ¿no? Que es una reacción química, que no se puede decir, ¿viste?, juntamos 2 burgueses, 3 revolucionarios y tenemos la revolución cubana, ¿viste? No es una cuestión de laboratorio, no es una cuestión que la cual se pueda predecir. Más en una Argentina, donde los sectores afines a una rebelión
están de alguna manera puestos en un Excel, ¿viste? Esto no es Chile, donde la esposa del señor presidente dice, ¿quiénes son estos? ¿Son extraterrestres? No, ¿viste? Acá realmente el plano de la ayuda social, de los piqueteros, de los movimientos sociales, e incluso de la izquierda, está muy bien conocido por la política, ¿viste? O sea, Luis, uno tiene el celular de eso. Ahí te va a hacer Así una que pregunta, yo Luis. esa cuestión disculpa. romántica de la espontaneidad la descreo. Ahí te va a preguntar Digo, Yamil Escala, que está conmigo acá en el estudio. Luis, ¿cómo te va? Muy bien. ¿A qué deberíamos entonces prestar más atención en este momento? ¿Y cómo evalúas desde lo político lo que está sucediendo en este momento desde el gobierno y la oposición? Yo te digo, cuando uno mira cómo se dieron las crisis, ¿no? En las que el presidente se tomó un helicóptero o un remis, da lo mismo, siempre estuvieron precedidas de un evento económico agudo que funcionó como coordinador de esa protesta, ¿viste? Porque no es lo mismo decir, a ver, yo la paso mal, vos la pasas mal, ¿no? Mi tío la pasa mal, y entonces juntos decidimos hacer una protesta en Plaza de Mayo. No existe eso porque este es un país muy complejo, ¿no? Y muy variopinto. Lo que ha coordinado la protesta fue que el dólar se espiralizara, digamos, o el corralito y el cierre, ¿no? De la posibilidad de hacerse de cash de la gente y la revuelta, y eso generó el caldo de cultivo. O sea, no fue primero una cuestión política y después, viste, la crisis económica. Entonces, a mí me parece que tenemos que mirar esas secuencias. Si el gobierno puede mantener a raya los principales indicadores económicos, y en la Argentina el dólar es nuestro termómetro, digamos, sin que se le desboque, como le pasó a Alfonsín o como le pasó a De la Rúa, me parece que ahí ya hay un elemento que le sacás coordinación a la protesta. Después, por otro lado, Sí, igual una si hay cosa es una protesta, otra cosa... Sí, perdón, te escucho. No, disculpa, que una cosa es una protesta, que de hecho hubo manifestaciones en los últimos días, otra cosa es una protesta que lleva a otra situación, otra cosa es un golpe de Estado. Claro. No, por eso digo, las protestas que fueron jaque mate para el poder político, siempre estuvieron precedidas por un descalabro del sistema económico, básicamente la cuestión del dólar, ¿no es cierto? Digo, tanto en el 89 como en el 2001. Después, las protestas específicas, la toma de supermercados aislada, ¿no? O bien lo que sucedió el otro día, eso no marca un desafío para la estabilidad y la gobernabilidad del Poder Ejecutivo. Vos fíjate que Macri no tuvo ninguna protesta que pusiera en jaque su gobernabilidad, ¿no es cierto? Muy bien, Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, Cerramos. al contrario. Cerramos el programa de hoy entonces con las reflexiones del politólogo Luis Tonelli, analizando la difícil situación en la que nos encontramos y los riesgos de anarquía sobre los que habló el expresidente Eduardo Duhalde hace pocos días. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.